Nunca había escrito nada en estos foros, pero después de lo que me pasó, no puedo dejar de pensar que necesito sacarlo de alguna manera. Trabajo como repartidor en moto desde hace poco más de un año, y aunque me han tocado cosas raras, lo del Callejón del Tiznado fue otro nivel. Era un miércoles cualquiera, cerca de las 11:40 de la noche, cuando me cayó una entrega con dirección en el corazón de Tepito. La app mostraba una dirección sin nombre, solo un número en una callejuela que jamás había pisado. No me pareció raro al principio. Uno se acostumbra a pedidos nocturnos en zonas raras, pero algo en esa ubicación me dio mala espina desde que la vi. Cuando llegué al callejón, lo primero que noté fue un silencio raro, como si ese pedazo de ciudad estuviera desconectado del resto. No se oían voces, ni autos, ni música, nada. Solo mi moto haciendo eco entre las paredes grafiteadas. La entrada era una puerta oxidada, entreabierta, con una escalera metálica en muy mal estado al lado. Había un timbre roto pegado con cinta y el pedido decía claramente, dejar en el pasillo, al lado del extinguidor. Entré rápido con el casco puesto y el celular en la mano. El lugar olía a humedad y a metal viejo. Dejé la bolsa donde me indicaron y me di la vuelta para salir lo más pronto posible. Fue al llegar a la puerta que mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo pensando que era la confirmación del cliente, pero me congelé al ver el número. Era mi propio número el que me estaba enviando un mensaje. Lo abrí con el corazón acelerado y lo que decía me dejó paralizado. Gracias por entregarlo tú mismo. Ya casi termina tu turno. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, tratando de entender si era alguna broma, un error del sistema o algo peor. Revisé mi historial y para mi sorpresa había una serie de mensajes enviados desde mi cuenta ese mismo día. Algunos a contactos que ni reconocía, otros con frases que jamás escribí. Todo era muy raro. Pensé en salir corriendo y cuando por fin logré reaccionar, empujé la puerta de metal y volví al callejón. Pero mi moto ya no estaba. Literalmente había desaparecido. No había nadie ni rastro de que alguien hubiera pasado. Solo la calle vacía y ese silencio maldito. Caminé en círculos unos minutos, pensando si me la habían robado, si estaba soñando o si había llegado al lugar equivocado. Pero no, era ahí. El pedido se había entregado. El mensaje estaba en mi pantalla y mi moto ya no existía. No supe qué hacer más que caminar hasta una avenida grande, pedir un taxi y volver a casa temblando. Esa noche no dormí nada. Revisé cada mensaje, intenté cambiar mi contraseña, cerrar sesión, incluso eliminar la app. Pero cada vez que reiniciaba el teléfono, los mensajes volvían a aparecer. Algunos eran nuevos, otros se duplicaban. Lo más perturbador era que uno de ellos incluía una foto mía, entregando el pedido en ese pasillo oscuro. No tengo idea de quién la tomó. No había cámaras visibles ni tampoco vi a nadie. A la mañana siguiente fui a la central de reparto para reportar lo ocurrido. Pensé que no me creerían, pero ni siquiera me dieron tiempo. Al parecer, alguien ya había enviado una queja desde mi cuenta. Supuestamente yo había sido grosero con el cliente y me ausenté del trabajo sin explicación. Pasaron 3 días. Me alejé de Tepito por completo, evité trabajar en la zona y hasta consideré renunciar. Pero entonces, el 4.º día, algo todavía más bizarro ocurrió. Salí de casa para comprar pan y vi mi moto, estacionada justo frente al portón, cubierta de óxido, como si hubiera estado abandonada por años. Tenía las llantas desinfladas, el asiento rasgado y el manubrio completamente duro. No tenía llaves puestas, pero lo más extraño era que en la parrilla había una bolsa térmica, idéntica a la del pedido que entregué. Dentro había una nota que decía, última entrega pendiente, no llegues tarde esta vez. El papel olía a humedad y a algo más que no supe identificar. Lo quemé en el fregadero sin pensarlo. No volví a trabajar. Entregué la moto a la empresa y me desconecté de todas las aplicaciones. Pero lo raro es que cada noche, exactamente a las 11:47, la hora en que recibí aquel mensaje, mi celular vibra. Siempre es un mensaje nuevo, siempre desde mi propio número. A veces esa es una frase críptica, otras veces solo una palabra. Anoche, por ejemplo, decía, ¿ya estás listo para salir otra vez? Lo peor es que ni siquiera puedo bloquearlo. Intenté cambiar de número y por 2 días funcionó, pero luego los mensajes comenzaron a llegar a través del Wi-Fi, por apps que ya no usaba. Desde entonces vivo con miedo. No he contado esto a nadie cercano porque temo que piensen que estoy perdiendo la cabeza. Pero algo en mí sabe que no fue un sueño ni una alucinación. Desde esa noche no puedo ni pasar cerca de Tepito sin sentir un vacío en el estómago. Evito ver pedidos que se acercan a esa zona, incluso si son bien pagados. No sé qué fue lo que entregué, ni a quién, ni por qué lo hicieron a través de mí. Pero estoy convencido de que si lo intento entender, si me atrevo a volver, algo más va a pasar.
Lo más escalofriante fue una madrugada en que desperté empapado en sudor sin razón aparente y vi que había una nueva notificación. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada perdida, de mi propio número. Revisé el registro y marcaba una duración de 43 segundos. No recuerdo haber contestado, pero el contador decía que la llamada sí fue atendida. Busqué en el EPONACES, historial de audio, en grabaciones automáticas, en todo, pero no había nada. Desde entonces dejo el teléfono apagado por las noches, pero siempre al encenderlo al día siguiente, el mismo mensaje aparece en la pantalla de bloqueo. Tu turno aún no ha terminado. Han pasado meses. Cambié de ciudad, de número, de trabajo. Nadie me ha vuelto a contactar de esa manera, pero cada tanto, como un mal presentimiento, siento la necesidad de mirar la hora. Y si es 11:47, mi piel se eriza por completo. No, he encontrado explicación lógica a lo que ocurrió. Algunos me dicen que fue un robo, otros que fue una broma pesada, pero sé que no. Hay detalles que nadie más entiende, cosas que solo yo vi y sentí. A veces pienso que fui parte de algo sin saberlo, como si me hubieran usado solo por estar en el lugar equivocado. Y lo peor es que nunca supe quién recibió ese pedido. Solo sé que desde esa noche algo de mí se quedó en ese callejón y nunca volvió conmigo. Nunca pensé que vender películas en la esquina de siempre me fuera a meter en algo tan oscuro. Llevo años en Tepito poniendo mi puesto frente a la misma barda grafiteada, con mi manta azul y mis cajas llenas de discos. Me conocen todos por ahí. Soy madre soltera, tengo 3 hijos. Y aunque el negocio ya no es lo que era, me alcanza para el arroz, la escuela y el gas. Ese día no había sido diferente a cualquier otro. Hacía calor y como siempre yo estaba sentada con mi sombrilla, revisando los discos, cuando se me acercó un tipo que no había visto antes. Alto, moreno, bien vestido, pero con una mirada que no me gustó nada. No me pidió ninguna película. Me mostró el celular y en la pantalla estaban fotos de mis hijos saliendo de la escuela. No me gritó ni me insultó. Solo dijo en voz baja que tenía que acompañarlo sin hacer preguntas. Me paralicé. No supe qué decir ni cómo reaccionar. Me temblaban las piernas, pero supe que si hacía algo raro, algo le podía pasar a mis hijos. Asentí y recogí mis cosas como si me estuviera yendo. Caminamos unas calles en silencio hasta que entramos a un local sin letrero, con la cortina de metal a medio abrir. Adentro hacía un calor sofocante y olía a fierro quemado. Me dijeron que solo tenía que grabar. Nada más. No hablar, no intervenir. Solo grabar lo que pasara con el teléfono que ellos me dieron. Dentro del lugar había un joven amarrado a una silla con los ojos vendados. Tenía la cara golpeada y estaba descalzo. Entraron 2 tipos, más, uno con una cadena y otro con una tabla. No sé cómo hice para no llorar, para no gritar. Me puse en un rincón, con el celular temblando en la mano, y apreté grabar como me dijeron. Le gritaban que había robado mercancía, que nadie se burlaba de ellos. Yo solo pensaba en mis hijos, en sus caritas al salir de la escuela. Fueron como 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando terminaron, uno de ellos se acercó, tomó el teléfono, revisó el video y me lo devolvió. Me dijeron que podía irme, pero que no debía borrar nada, que de ahora en adelante, cada semana alguien pasaría por mi puesto a comprarme películas, y que si hablaba con alguien o cambiaba de lugar, ya sabían dónde vivía y a quién podían ir a buscar primero. Salí de ahí como zombie, con el cuerpo helado y el estómago hecho nudo. No lloré hasta que llegué a mi casa y abracé a mis hijos como si fuera la última vez. Desde ese día mi vida cambió por completo. Cada semana, justo entre jueves y sábado, llegaba un tipo distinto. Nunca eran los mismos. Algunos ni hablaban, solo señalaban una película cualquiera y me daban el dinero exacto sin pedir cambio. Otros se quedaban mirándome en silencio por unos segundos antes de irse. Lo peor es que nadie más parecía notar nada raro. Ni mis vecinos de puesto, ni los compradores de siempre. Yo sonreía, fingía normalidad, pero por dentro, cada día era una tortura. Dormía mal, saltaba con cualquier ruido y vivía con el miedo constante de que me pidieran grabar otra vez. Una noche, mientras intentaba borrar el video del teléfono que me habían dado, descubrí que no podía. Estaba bloqueado de alguna manera. Ni siquiera podía conectar el celular a mi computadora para pasarlo o eliminarlo, como si alguien más tuviera control sobre todo. Ahí fue cuando me di cuenta de que ese aparato no era mío y que tenerlo me convertía en cómplice de algo horrible. Me empecé a fijar en otras mujeres que vendían por la zona. Una de ellas, Maribel, tenía la mirada igual que la mía, cansada, como si supiera algo que no podía decir. Un día me acerqué y le pregunté sin rodeos si alguna vez había tenido que grabar algo, y no me respondió. Solo me miró, con los ojos llorosos, y se fue.
Me partió el alma, porque supe que no era la única, que había más como yo, y que por alguna razón nos elegían a nosotras, mujeres con hijos, con deudas, con miedo, mujeres que nadie escucha. Empecé a entender que esto era más grande de lo que imaginaba, que no se trataba solo de un castigo o una amenaza aislada. Era una forma de controlar, de asegurarse el silencio de muchas. A veces, los que pasaban a vigilarme ni siquiera fingían. Se paraban frente al puesto y se quedaban ahí, como si esperaran algo, como si me recordaran que estaban ahí y que sabían todo. Hubo una noche en la que casi pierdo la cabeza. Estaba lavando los trastes y sentí que alguien me observaba por la ventana. Me asomé y no vi a nadie, pero unos minutos después sonó mi celular. No era una llamada, era una notificación de ese teléfono que me habían dado. Un mensaje, solo una palabra. Recuerda. No decía más, pero fue suficiente para que me encerrara en el baño y vomitara del miedo. Ya no soy la misma desde entonces. Vivo como si cada paso que doy fuera observado, como si mi voz pudiera firmar mi sentencia. Y lo peor de todo es que no puedo hablar con nadie, porque en Tepito decir algo es desaparecer. He pensado muchas veces en irme, en desaparecer con mis hijos y empezar de cero en otro lugar, pero no puedo. No tengo a dónde, no tengo cómo. Y sé que aunque me fuera, ellos me encontrarían. Siento que mi vida está atada a ese video, a ese celular, como si fuera una marca invisible que cargo todos los días. A veces, cuando estoy sola en el puesto, tengo la sensación de que alguien va a volver a decirme que grabe, que hay otro encargo. He tenido pesadillas donde esa silla con el muchacho atado aparece en mi cocina y yo estoy ahí, con el celular en la mano sin poder moverme. Despierto sudando, llorando y con miedo de mirar el teléfono. Lo más difícil es fingir que todo está bien, que soy una vendedora más, una madre más, una mujer común. Pero por dentro tengo el alma rota. No sé si algún día podré borrar lo que vi ni dejar de sentir esta amenaza respirándome en la nuca. Sigo yendo al puesto. Sigo vendiendo discos viejos y películas que ya nadie quiere. Pero no es por el dinero. Es porque sé que si dejo de aparecer, si intento escapar, si hago cualquier cosa fuera de lo normal, alguien lo va a notar. Y ese alguien, tarde o temprano, va a venir a recordarme, como lo hicieron la primera vez, que en Tepito, mirar no es gratis, y hablar es firmar tu final. Tenía apenas 16 años cuando me metí de halcón, no por gusto, sino por necesidad. En Tepito, uno aprende rápido que quedarse al margen no siempre es una opción. Me ofrecieron 500 al día solo por avisar si pasaba algo raro en la Matamoros. Me pareció fácil, celular en mano, mirada alerta y nada de meterse con nadie. Al principio era tranquilo. Te sientes importante, como si formaras parte de algo. No cargaba armas, no hacía tratos, solo reportaba. Pero esa falsa sensación de control te cae en pedazos la primera vez que cometes un error. Fue un viernes en la noche. El movimiento estaba tranquilo y yo estaba en la esquina con los ojos medio pegados del sueño. Fue entonces que vi una Suburban negra que se estacionó a mitad de la cuadra. No bajó nadie. Se quedó ahí, con los vidrios polarizados y el motor encendido. Me pareció rara, sí, pero no sabía si estaba exagerando. Así que mandé un mensaje por el grupo. Hay una troca negra parada. Se ve sospechosa. No especifiqué placa, ni cuántos iban, ni nada más. Quería avisar sin sonar como un novato nervioso. El problema fue que esa ambigüedad activó el protocolo que no entendía del todo. No habían pasado ni 5 minutos cuando llegaron 2 motos y una camioneta por detrás. Se escucharon los balazos y luego gritos. Me escondí detrás de una cortina metálica y solo veía sombras corriendo. Pensé que habían detenido una amenaza real, pero al rato me enteré que no era ningún enemigo. Era un taxista que esperaba a su esposa que trabajaba en una farmacia ahí cerca. Nada que ver con nada. Y por mi alerta mal redactada lo confundieron con alguien del grupo rival. Lo mataron. En ese momento supe que mi vida se acababa, porque en ese juego el que se equivoca paga con sangre. Intenté desaparecer por unos días. Apagué el celular que me habían dado, dejé de ir a la esquina, me refugié con un primo que vivía por la Guerrero, pero no sirvió. Me encontraron en menos de una semana. Me sacaron a empujones de su casa, me metieron en una cajuela y me llevaron a un sitio que no reconocí. Me golpearon entre 3. No me rompieron nada, pero me dejaron claro que había cruzado una línea. Me decían que por mi culpa había comenzado un pedote con el otro bando, que ahora teníamos muertos de los 2 lados, y que si volvía a cagarla, ya no iba a tener segundas oportunidades. Después de esa golpiza, algo dentro de mí se quebró. Me sentía culpable, pero también lleno de miedo. No podía dormir, no comía,
y cada vez que sonaba un motor afuera pensaba que venían por mí. Intenté seguir con la rutina como si nada, pero ya no era igual. Ya no era el morro firme que vigilaba con confianza. Me temblaban las manos cada vez que tenía que mandar un mensaje. Me vigilaban de cerca. Me hablaban con amenazas disfrazadas de consejos. A ver si aprendes a no hablar de más, me decían. Pero el miedo ya me había hecho pensar en algo que jamás había considerado: traicionarlos. No fue fácil. No conocía a nadie fuera de ese círculo, pero recordé a un cliente de mi mamá que había trabajado con el gobierno. Lo contacté desde un celular ajeno solo para preguntar si conocía a alguien confiable. Le dije que necesitaba ayuda, que mi vida estaba en peligro. A los días se presentó alguien que dijo venir de parte de él. No se identificó como policía, pero me escuchó. Le conté todo: los nombres, los puntos de reunión, los horarios, hasta cómo se avisaban entre ellos. Sabía que si me descubrían, no iba a vivir para contarlo, pero ya me daba igual. No quería seguir siendo parte de eso. La redada fue 2 semanas después. Pareció una coincidencia, como si no tuviera que ver conmigo. Pero yo sabía. En una madrugada cerraron cuadras completas. Hubo helicópteros, sirenas, gritos. Agarraron a varios, incluyendo a los que me golpearon. Me escondí en casa de una señora que me había dado comida cuando era niño. Ella ni preguntó. Solo me metió al fondo, detrás de un mueble viejo, y me dijo que me quedara quieto. Al onos. Día siguiente supe por la tele que decían que fue una acción programada, pero yo sabía que no, que fui yo, y que había cruzado una línea que no se cruza 2 veces. Después de eso desaparecí. Me dieron una nueva identidad y me sacaron del barrio. No diré a dónde fui ni cómo, pero desde entonces no volví a pisar Tepito. A veces sueño con la Suburban, con los gritos, con los ojos del taxista. Otras veces despierto sudando, convencido de que alguien me sigue. No tengo redes sociales, no uso mi nombre real. No hablo con nadie de mi pasado. Vivo, sí, pero con esa sensación constante de que algo puede salir mal. Que un error, una palabra mal dicha, puede costarme la vida otra vez. Hay días en los que me convenzo de que hice lo correcto. Que si no hablaba, hoy estaría muerto o preso, o peor, seguiría siendo parte de esa mierda que me tragó desde morro. Pero hay otros días en los que no puedo dejar de pensar en el taxista, en su familia, en que todo eso empezó por un mensaje mal escrito, una palabra mal usada. A esa edad uno cree que lo sabe todo, pero en lugares como Tepito, aprender cuesta caro. Nadie te prepara para eso. Nadie te dice que hasta el silencio puede ser una condena. No cuento esto por lástima ni por justificarme. Lo cuento porque a veces siento que me estoy borrando, que si no lo digo en voz alta, algún día voy a despertar sin saber quién fui. Fui Brandon. Tuve 16 años, y un viernes por la noche, una alerta maldicha cambió mi vida para siempre. Hoy no tengo cicatrices visibles ni tatuajes en la cara, pero por dentro cargo con algo que no se borra, porque en mi barrio hablar te mata, y callar también. Si alguien me hubiera dicho que una apuesta me iba a romper la cabeza, literal y mentalmente, tal vez me hubiera reído. Siempre he sido de jugármela. En Tepito, eso es casi religión. Peleas clandestinas, carreras, dados, todo vale si el billete se mueve. Pero esa noche, esa maldita noche, no fue como las otras. Había corrido el rumor de que un peleador nuevo iba a debutar en el túnel de la Morelos y que nadie lo conocía. Decían que venía de fuera, que era una bestia, pero todos apostaban por el Ontosniesin de siempre, el Bala, invicto, salvaje, el rey de la lona sucia. Yo, borracho de deudas y desesperación, aposté todo por el nuevo. No sé por qué, tal vez porque sentí algo raro cuando lo vi parado en la sombra. La pelea fue rápida, violenta de una forma que incomodaba. Ese tipo, el nuevo, no peleaba como humano, no tenía técnica ni estilo, pero cada golpe que daba sonaba como si partiera hueso. El Bala apenas pudo tocarlo. En menos de 3 minutos ya estaba en el suelo sin moverse. Nadie celebró. Fue como si el aire se hubiera ido del lugar. Todo estaba en silencio y de repente los que organizaban mandaron a todos salir. Dijeron que el show había terminado. Me fui con la lana, sí, pero con una sensación de que había visto algo que no debía. Lo más raro fue al día siguiente. Fui a cobrar con el organizador y pregunté por el Bala. Me dijeron que se había ido, que estaba bien, pero nadie lo había visto salir del túnel. Nadie, ni su esquina, ni sus compas. Desapareció. Y no es metáfora. Su cuerpo no apareció en ningún hospital, en ningún velorio, nada, como si se lo hubieran tragado ahí mismo. Ahí empecé a sentir el peso de esa apuesta. Empecé a tener sueños raros, no pesadillas, sino algo más físico, como si alguien me estuviera respirando en la nuca mientras dormía.
y al despertar encontraba marcas, en los brazos, en el cuello, moratones que no recordaba haberme hecho. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Incluso fui al médico, me dieron vitaminas. Me dijeron que era estrés, pero la cosa fue subiendo. Una noche encontré en la puerta de mi casa un vendaje ensangrentado. Otro día, un guante de pelea viejo, sucio, con algo escrito: "Nos vemos pronto". Después empezaron las llamadas. Nadie hablaba, pero se escuchaba como si alguien estuviera jadeando del otro lado. Dejé de dormir, dejé de salir, y cada vez que me miraba al espejo tenía la sensación de que mi reflejo me devolvía una mirada que no era mía. La noche que todo reventó fue un sábado. Estaba solo, encerrado, con las cortinas cerradas y el celular apagado. Me había tomado 2 pastillas para dormir, pero igual me desperté de golpe, como si alguien me hubiera gritado al oído. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba distinta. No sé explicarlo, pero era como si estuviera dentro del túnel otra vez. El aire olía a sangre y frente a mí, en medio de la sala, estaba él. El mismo tipo de la pelea. Sin camiseta, con las vendas ensangrentadas y los ojos negros, sin brillo. No habló. Solo me señaló y se puso en posición de combate. Yo traté de moverme, de gritar, pero no pude. Fue como si mi cuerpo actuara solo. Nos peleamos. O eso creí. Sentía los golpes, los puños chocando contra mi cara, mis costillas, mi estómago. Era como si de verdad estuviera en una pelea, pero sin público, sin reglas, sin salida. Caí varias veces y me levanté otras tantas. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que en un momento me vi a mí mismo frente a mí. Yo, con la cara deformada, lleno de odio. Y ahí supe que esa pelea no era contra él. Era contra mí mismo, contra lo que había hecho, contra la culpa, contra todo lo que había querido ignorar. El cuerpo del bala, la apuesta, la emoción de ganar sin importar a quién se pisotea. Desperté en el hospital. Todo era confuso. Tenía puntos en la ceja, el brazo enyesado y moretones por todos lados. Me dijeron que me habían encontrado tirado en una bodega abandonada, sin documentos, sin celular, deshidratado y hablando solo. No supe qué decir. Inventé que me habían asaltado, que no recordaba nada, pero sabía lo que había pasado. Lo había vivido. Y aunque nadie me creyera, en mi mente todo seguía siendo tan real como el dolor que tenía en cada parte del cuerpo. Me dieron el alta días después y lo primero que hice fue buscar a otros que, como yo, hubieran ganado fuerte apostando en peleas raras. Encontré 3 nombres, gente que se había desaparecido después de una pelea parecida. Todos habían apostado fuerte, todos habían ganado con peleadores misteriosos. Nadie supo nada más de ellos, solo quedaban fotos viejas, rumores y la misma sensación de que había algo más detrás de todo eso. Decidí huir, cambié de número, de nombre, me fui del barrio sin decir adiós. No lo hice por miedo a que me encontraran, aunque eso también, sino porque entendí que había cruzado una línea, que algunas peleas no terminan con la campana y que algunas apuestas tienen un precio que el dinero no cubre. Ahora vivo con otro nombre, en otro lugar, donde nadie me conoce. Trabajo en lo que puedo, evito lugares cerrados y ni en sueños vuelvo a apostar. Pero hay cosas que no se van. A veces camino por la calle y juro escuchar los pasos de alguien detrás. O me despierto con el sonido de un puño golpeando carne, como si estuviera otra vez en ese túnel. Tengo pesadillas donde estoy peleando conmigo mismo, pero no puedo distinguir cuál versión de mí soy, la que grita o la que golpea. No lo cuento a nadie porque suena loco, pero lo viví. No me lo contaron, no lo soñé, me pasó. Y me sigue pasando. Dicen que en Tepito uno se juega la vida todos los días, pero nadie te dice que a veces lo que pierdes no es el cuerpo, sino la mente. A mí me tocó sobrevivir, ver lo que otros no vieron. Y aunque escape, aunque me borre el pasado, hay algo que no puedo sacarme de encima. El recuerdo del túnel, del combate y de esa sensación horrible de que gané algo que nunca debí ganar. Esa deuda no tiene cobrador, pero me sigue cada noche. Porque en ese mundo, el verdadero castigo no es morir, es seguir vivo sabiendo lo que viste. Tenía 28 años cuando decidí abrir mi primer negocio. Un local de electrónicos, pequeño pero bien montado, justo en la calle Constancia, en pleno Tepito. Me había roto el lomo años para poder juntar lo necesario. Renta, inversión inicial, permisos, todo en regla. Al principio me iba bien. Vendía bocinas, cargadores, algunos celulares. Nada de lujo, pero con buena rotación. Me sentía orgulloso. Era mi primer logro real, algo mío. Y por un tiempo pensé que lo peor que podía pasarme era que se me quedara mercancía en el inventario. Qué ingenuo fui. La primera visita fue a los pocos días de abrir. Un hombre alto de lentes oscuros, acompañado por 2 más que se quedaron en la puerta.
Me saludó como si nos conociéramos de antes y me soltó, con una sonrisa, que había que colaborar con la seguridad de la zona. Me pidió una cuota semanal. Dijo que era por mi bien, para que nada me pasara, para que el local no tuviera accidentes. Le respondí que no estaba interesado, que no necesitaba seguridad. Él no se enojó, solo me miró fijo y dijo: «Piénsalo bien, aquí nadie trabaja solo». Me fui a dormir esa noche creyendo que con un no bastaba. La semana siguiente apareció un grafiti en la cortina metálica del local. Era mi nombre, escrito con letras rojas y una X tachando mi cara. Lo limpié a las apuradas. Pensé en denunciar, pero ¿a quién? ¿Para qué? Igual seguí trabajando. Me negaba a ceder. Pensaba que si me mostraba firme iban a buscar a otro más débil. Luego empezaron a llegar sobres por debajo de la puerta. El primero tenía una foto mía frente al local, desde una cámara que no era mía. El segundo, una imagen de mi esposa saliendo de casa con nuestro hijo. Eso me rompió. Me di cuenta de que sabían todo de mí. Le dije a mi esposa que íbamos a cerrar unos días por reformas. No quise alarmarla. Bajé la cortina y me encerré en casa. Pero los sobres no pararon. Uno tenía un auricular roto, igualito a los que yo vendía, manchado con algo que parecía sangre. Otro solo decía: «Tu tiempo se agota». Fui al mercado a pedir consejo. Un señor de un local cercano solo me dijo: «Aquí la cuota no se negocia, se paga o te desaparecen». No sabía qué hacer. No dormía, no comía y empecé a temblar cada vez que alguien pasaba frente a mi puerta. Sentía que el piso ya no era firme, que cada paso era un error más. Intenté moverme rápido. Busqué traspasar el negocio, vender lo que pudiera, salir de ahí antes de que pasara algo peor. Pero todo se complicó. Nadie quería comprar el local. Era como si ya supieran que estaba marcado. Me empezaron a seguir motos, autos con vidrios polarizados. A veces solo pasaban lento frente a mi casa, otras se quedaban estacionados por horas. Una noche salí con mi hijo al parque y al volver, alguien había pegado una foto mía con un círculo rojo en la frente justo en la reja. Sentí que se me helaba la sangre. No había vuelta atrás. Ya no era solo el negocio. Ahora era personal. Pensé en irme de la ciudad, pero no tenía dónde, ni cómo. No quería involucrar a mi esposa en eso, aunque ella ya empezaba a sospechar que algo no iba bien. Dormíamos con las luces encendidas, las ventanas cerradas, y cada ruido nos ponía en alerta. Llamé a un viejo amigo que había vivido cosas parecidas en otro estado. Me dijo algo que no se me olvida: cuando te mandan señales tantas veces, no es para asustarte, es porque ya decidieron lo que viene. No quería creer que estaba tan cerca del límite, pero en el fondo ya lo sabía. Solo esperaba que no fuera esa noche. Y fue justo esa noche. A las 3 de la madrugada escuché un ruido metálico fuerte. Me asomé desde la ventana del departamento que quedaba encima del local y lo vi. 2 hombres encapuchados descendían por sogas desde la azotea del edificio de enfrente. Se detuvieron justo frente a mi cortina metálica. Uno sacó un aerosol negro y escribió algo, mientras el otro pegaba una hoja con cinta gruesa. No gritaron, no corrieron. Estuvieron ahí, firmes, sabiendo que los miraba. Cuando terminaron, uno alzó la cabeza hacia mi ventana y simplemente levantó un dedo. No fue un insulto, fue una cuenta regresiva. Al día siguiente bajé a ver qué habían escrito. La hoja tenía una sola frase: «Es tu última oportunidad». El grafiti decía: «No seas el siguiente». No pensé más. Metí todo lo que pude en un par de bolsas, dejé el local como estaba y me fui. Dejé Tepito, dejé mi casa, mi rutina, todo. Me fui sin avisar a nadie, ni siquiera a mis padres. Cambié de número, de trabajo, de barrio. No volví a usar redes sociales. Aprendí a vivir en la sombra, a mirar por encima del hombro todo el tiempo, porque entendí que allá, en ese rincón de ciudad, hay reglas que no están en ningún papel, pero se cumplen a sangre. Hoy vivo lejos de todo eso, con otro nombre, en un lugar donde nadie me pregunta de dónde vengo ni por qué desconfío de todo. Trabajo en una bodega, paso desapercibido, no hablo más de lo necesario, pero el miedo no se va. A veces, cuando alguien me toca el hombro sin avisar, me sobresalto. Cuando veo una Suburban negra pasar, siento que se me va el aire. Mi esposa no sabe todo, solo cree que nos mudamos por inseguridad. Nunca le conté lo del graffiti, ni las fotos, ni los encapuchados. No porque no confíe en ella, sino porque no quiero revivir nada de eso. Contarlo es como abrir la puerta al pasado. Y allá atrás, todo huele a amenaza. A veces sueño que vuelvo a abrir el local, que todo está limpio, sin grafitis, con clientes entrando y saliendo. Pero al fondo siempre hay una figura, quieta, mirándome desde la sombra.
Me despierto empapado con el corazón en la garganta y me repito lo que escuché aquel día en el mercado. En Tepito, la cuota no se negocia, se paga o se desaparece. Yo elegí no pagar. Tuve suerte. Sobreviví. Pero esa decisión me sigue todos los días, como una sombra pegada al recuerdo. Porque una vez que entras en ese juego, salir no te hace libre, solo te hace más silencioso. Yo sé que muchas veces la gente piensa que encontrar dinero es una bendición, un golpe de suerte, algo que te cambia la vida para bien. Pero después de lo que viví, te juro que cada billete me huele a miedo. Me llamo Fanny, tengo 24 años y vendo ropa americana en un puesto cerca de la esquina de Peralvillo, en pleno Tepito. Desde chica aprendí a rebuscar entre costales, a elegir lo que se vende rápido, a doblar bien las prendas y a defender mi espacio. Esa mañana, mientras acomodaba unos sacos que acababan de llegar, sentí algo raro en uno que tenía el forro abierto por dentro. Metí la mano y saqué un fajo grueso de billetes envueltos en plástico. Me temblaron las piernas. Conté 2 veces. Más de 100,000 pesos. No era dinero viejo, ni falso, ni nada raro a simple vista. Mi corazón latía como loco. Miré para todos lados, lo guardé rápido en mi mochila y seguí trabajando como si nada. No le conté a nadie, ni a mis vecinas de puesto ni a mi familia. Me fui a casa esa noche sin hablar. Mucho, como si todo me pesara encima. Durante horas me pregunté si debía llevarlo a la policía, devolverlo a quien fuera, pero ¿cómo? ¿A quién? Y la verdad es que pensé, esto me tocó a mí, me lo merezco por todo lo que he pasado. Gran error. Pasaron 3 días. En ese tiempo no toqué ni un billete. Lo tenía escondido entre una bolsa de toallas viejas en el fondo del ropero. Un viernes, cuando ya estaba bajando la cortina del puesto, se acercaron 2 hombres. No eran de por ahí, bien vestidos. Uno con gafas oscuras, aunque ya era de noche. Me preguntaron si yo era la que vendía sacos y si había visto uno gris con una marca bordada en el cuello. Dije que no sabía de cuál hablaban, que la ropa me llegaba por bultos cerrados. Pero uno de ellos me miró serio y dijo: «Fanny, ¿segura que no sabe dónde está ese saco?» Sentí un frío que me subió por la espalda. No les había dicho mi nombre, nadie lo había hecho. Y ahí supe que algo estaba muy mal. Me hice la tonta, les dije que, si lo veía, los buscaba. Me sonrieron, pero esa sonrisa no me tranquilizó. Me fui directo a casa, casi corriendo. Cerré todo, puse seguro en la puerta y me encerré en el baño con la mochila. El dinero seguía ahí. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos todo el tiempo, creía que alguien estaba en la azotea, que iban a tumbar la puerta. Al amanecer, agarré el dinero y lo envolví en varias bolsas. Bajé al patio, saqué la tierra de una maceta grande que tenía mi abuela y ahí lo enterré. Durante días, traté de hacer mi vida normal, pero ya no era igual. Sentía que me seguían, que me observaban. Una señora que vende bolsos frente a mí me dijo que había visto a los mismos 2 hombres dando vueltas por ahí, preguntando otra vez por el saco gris. Yo le dije que no sabía nada y ella me creyó, pero me advirtió: si buscan tanto algo es porque no era solo ropa. Ahí supe que lo que tenía escondido en mi maceta no era solo dinero. Tal vez era parte de algo mucho más pesado. Droga, lavado, lo que fuera. No quería saber. Solo quería que me dejaran en paz. Una tarde, al regresar al puesto, encontré un papel doblado entre mis camisas. Decía: «Aún estás a tiempo, devuélvelo». No había firma ni nada más. Solo esas palabras. Me puse a temblar. Revisé la mochila, las cajas, todo. No faltaba nada, pero entendí que alguien había estado ahí, tocando mi mercancía, mirando. Me fui antes de que anocheciera. Cerré el puesto por enfermedad. Fingí que me sentía mal, pero en realidad estaba aterrorizada. Esa misma noche escuché que golpeaban el portón del edificio. No vi a nadie por la ventana, pero dejé la luz apagada hasta el amanecer. Al día siguiente fui al local solo para recoger mis cosas. Mientras metía la ropa en bolsas negras, los vi otra vez. En la esquina, fingiendo hablar por celular, pero mirando directo. No me acerqué, no dije nada. Caminé sin voltear hasta llegar al metro. Tomé la primera línea que pasó y me bajé en cualquier lado. Esa noche me quedé en casa de una amiga del bachillerato sin explicar mucho. Al tercer día los hombres aparecieron en la unidad donde ella vivía. Ella me echó sin decirlo. Me dijo que era mejor que me fuera por un tiempo. Y tenía razón. Estaba poniendo en riesgo a todos. No sabía qué hacer. No podía ir a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que encontré dinero y ahora me están buscando? Me fui a vivir con una tía lejana en Iztapalapa. Cambié de chip, de redes sociales hasta de look. Dejé el puesto, dejé todo. La maceta con el dinero seguía en casa de mi abuela, enterrada, sin que nadie supiera.
No quise volver por él. No valía la pena. Sentía que si lo tocaba, si intentaba sacarlo, algo muy malo iba a pasar. No sé si los hombres seguían vigilando, pero en mi cabeza, ellos nunca se fueron. Con el tiempo intenté rehacer mi vida. Conseguí trabajo en un tianguis más tranquilo, lejos del bullicio de Tepito. Empecé a vender blusas y calcetas, cosas pequeñas. Nadie me preguntaba por sacos. Nadie me llamaba por mi nombre, sin que yo lo dijera. Pero aún así, el miedo no se fue. A veces, cuando camino sola, me parece ver sombras demasiado familiares, o creo escuchar pasos que se detienen justo cuando volteo. Vivo atenta a cada detalle, con el corazón en la garganta cada vez que suena el timbre o llega un mensaje desconocido. Ya no soy la misma. Perdí más de lo que gané con ese dinero que nunca toqué. Nunca regresé por él. La maceta sigue ahí, enterrada entre otras en el patio de mi abuela, cubierta de tierra, de silencio y de algo más. Un peso que no se ve, pero se siente. Y aunque me tiente la idea de sacarlo cuando las cosas se complican, siempre recuerdo lo que aprendí. En Tepito, lo que parece un golpe de suerte puede ser tu sentencia. A veces la vida te pone a prueba disfrazada de oportunidad, y si te equivocas, no siempre hay segunda ronda. Tenía 10 años cuando me di cuenta de que ver demasiado puede ser un error. Vivíamos en Tepito, en un departamento viejo con mi mamá y mi hermana menor. Ella vendía películas en el mercado, y yo salía todas las tardes a andar en bici con un par de amigos. No era una infancia perfecta, pero era nuestra. Esa tarde, justo al doblar la esquina con mi bici, vi algo que todavía no puedo borrar. Un tipo cayó al suelo después de un sonido seco, como un golpe fuerte. Pensé que se había desmayado, pero cuando me acerqué un poco más, vi la sangre saliendo rápido del cuello. 2 hombres con chamarras negras se subieron a una moto y se fueron sin mirar atrás. No grité, no corrí. Me quedé ahí, como congelado, con el manubrio apretado y la garganta cerrada. Un señor me tomó del brazo y me dijo bajito: «Vete a tu casa y olvida lo que viste, niño». Eso hice. Volví temblando, sin decir una palabra. Ni a mi mamá le conté. Intenté convencerme de que no lo había visto bien, de que no era mi problema, de que no me iba a pasar nada si me quedaba callado. Pero desde ese día todo cambió. Una tarde después del incidente, vi a un hombre parado al final de la calle. No hacía nada, solo fumaba y me miraba fijo. Pensé que era paranoia, que tal vez estaba inventando cosas por el susto. Pero se repetía. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Y luego empezaron las llamadas. Mi mamá contestaba y nadie respondía del otro lado. Solo respiraban, o dejaban el teléfono colgado sin cortar. Yo escuchaba desde la sala. Nunca hablamos de eso, pero yo sabía que ella también lo notaba. Una mañana encontramos una foto mía en el buzón. Era de lejos, pero claramente era yo, jugando con mi hermana en el patio del edificio. En la parte de atrás alguien había escrito con marcador: «Ojos que ven, lengua que tiembla». Ahí mi mamá explotó. Metió ropa en bolsas negras, nos agarró de la mano y nos fuimos directo a Ecatepec, a casa de una tía. Dijo que era solo por unos días, pero nos quedamos. Meses. Cambié de escuela, de uniforme, de ruta. Intentamos empezar de nuevo, pero nada volvió a sentirse seguro. A veces recibíamos cartas sin remitente, con hojas en blanco. Otras veces, llamadas en la madrugada. Una noche, llegó un sobre con una foto mía, más reciente, tomada en el parque de Ecatepec. Era como una advertencia silenciosa, como si alguien quisiera recordarme que aunque había huido, no me había ido del todo. Mi mamá intentaba mantener todo bajo control. Fingía que estábamos bien, pero yo sabía que tenía miedo. Dormía con un cuchillo bajo la almohada y se levantaba cada vez que un perro ladraba. En la escuela me costaba concentrarme. No podía dejar de pensar en ese hombre parado al fondo de la calle, como una sombra pegada a mi memoria. Empecé a soñar con él. A veces me hablaba, otras solo me miraba. Y cuando despertaba tenía la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde la ventana. Mi infancia se convirtió en una espera permanente de que algo malo ocurriera. Una noche, mientras cenábamos, alguien tocó la puerta. Mi mamá me hizo callar con solo una mirada. Apagamos las luces y nos quedamos en silencio. Nadie dijo nada. Al día siguiente, en la reja, había una carta. Dentro, una sola frase escrita con lápiz, en letras apretadas. «Nunca dijiste nada, pero tus ojos sí». Mi mamá lloró por primera vez desde que nos fuimos de Tepito. Rompió la carta, la quemó en el fregadero y esa misma noche hizo una llamada larga, en voz baja, desde la Noche-Illenov esquina. 2 días después, nos mudamos otra vez, esta vez aún más lejos, sin avisar a nadie. Pasaron los años. Nos estabilizamos en otro barrio, yo crecí, cambié de nombre en el registro escolar, dejé de andar en bici.
pero nunca dejé de mirar por encima del hombro. Cada vez que alguien me miraba por más de 3 segundos pensaba lo peor, y aunque la paranoia se fue calmando con el tiempo, algo en mí se quedó encogido. Me convertí en alguien callado, desconfiado, como si tuviera miedo de que hasta mis pensamientos hablaran por mí. Nunca más hablamos de Tepito en casa. Era un nombre que se decía con los dientes apretados, como si invocarlo pudiera traerlo de vuelta. Un día cualquiera, ya con 17 años, me crucé en una tienda con un señor que me pareció familiar. Tardé en reconocerlo. Era un vecino de aquellos años, del edificio de Tepito. Me miró fijo y sin saludar me dijo: «Tú hablaste», aunque fuera con los ojos. Me congelé. No entendí si me estaba acusando, advirtiendo o simplemente recordando. No me dio tiempo a responder. Se fue como si nada. Pero esa frase me taladró por dentro, porque tenía razón. No dije ni una palabra, pero mi cara, mis ojos, mi miedo, algo se había notado. Y en lugares como Tepito, eso basta para que te marquen. Después de ese encuentro volví a soñar con la calle, con el cuerpo en el piso, con el tipo de la moto girando la cabeza hacia mí. Todo como si acabara de pasar. Me despertaba sudando con la misma sensación de amenaza en el pecho. Empecé a evitar pasar por esquinas solas, a no confiar en nadie. Entendí algo que no había comprendido del todo cuando era niño. En Tepito, ver ya es traición. No necesitas hablar, ni señalar, ni acusar. Solo basta con estar ahí, con cruzar la mirada en el momento equivocado. Y esa memoria no desaparece, se te pega a la piel. No volví a ese barrio ni pienso hacerlo. No por odio, sino por respeto al miedo que me salvó. A veces me preguntan por qué soy tan reservado, por qué evito ciertas calles, ciertos temas. Y no sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. Pero lo que viví me enseñó que sobrevivir allá no es garantía, es una excepción. Yo tuve suerte, otros no. Y aunque haya crecido, aunque me haya alejado, sigo llevando dentro al niño que entendió con una sola mirada que en ese lugar ver demasiado puede costarte todo. Vendo celulares robados desde hace años. No es algo que me enorgullezca, pero en Tepito eso no se juzga, se sobrevive. Tenía mi puestito en la lateral, entre otros tantos que hacen lo mismo. Siempre fui cuidadoso, revisaba cada equipo, los reseteaba, cambiaba carcasas si era necesario. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegó ese lote. Una docena de iPhones en buen estado, todos sin reporte reciente. Uno en particular llamó mi atención. Tenía un protector discreto y una vibración rara cuando lo encendí. Lo conecté a revisar y no tenía código de bloqueo, lo cual ya era sospechoso. Revisando rápido vi que no tenía apps instaladas ni fotos recientes, pero al buscar entre archivos ocultos encontré un video. Por curiosidad o por idiotez, lo abrí. Era una grabación nocturna, mal iluminada, pero reconocí al tipo al segundo. Un senador, de esos que salen todos los días en la tele, haciendo cosas que ni voy a describir aquí. Lo primero que sentí fue adrenalina, como si me hubiera topado con oro. Pero en menos de un minuto se me revolvió el estómago. Entendí que ese celular no debía estar ahí y que alguien lo estaba buscando, con todo lo que eso significa. Intenté apagarlo y guardarlo, pero ya era tarde. Esa misma tarde se acercó un tipo al puesto. No venía como cliente. Traje negro, lentes oscuros, ni una gota de sudor aunque hacía 32 grados. Me preguntó si había visto un iPhone muy específico, que podía pagar bien por él. Dije que no, que los míos venían por volumen y no preguntaba procedencia. Me miró por varios segundos sin decir nada, como si supiera que mentía. Antes de irse dijo bajito: «Ese teléfono puede salvar o destruir vidas. No te equivoques». Esa noche no volví a casa. Me quedé en el cuarto trasero del puesto, cerrando todo con candado y trancando la puerta con cajas. Temblaba. No era miedo común, era otra cosa, como si me hubieran marcado. Revisé el celular otra vez, pero lo apagué de inmediato. No sabía qué hacer con él. Lo envolví en una bolsa, lo metí en una caja con otras piezas y ahí se quedó. Al amanecer encontré algo metido por debajo de la puerta, una USB. La conecté con manos temblorosas. Había fotos mías, videos desde afuera de mi casa, audios de llamadas que yo había hecho. No era una advertencia, era un mensaje claro. Ya sabían todo sobre mí. No pensé 2 veces. Saqué algo de dinero, el poco que tenía guardado, y desaparecí. De un día para otro dejé el puesto, abandoné el cuarto trasero y me hospedé en una pensión de mala muerte en otro barrio. Tiré el chip, rompí el celular que usaba como personal y empecé a moverme con cautela. Pero el miedo no se iba. Me sentía observado todo el tiempo. Cada vez que alguien se me acercaba más de la cuenta, pensaba que venía por mí.
Dejé de hablar con mis amigos, con mi hermana, con todos. No quería poner a nadie más en riesgo. Intenté cambiar de nombre. Compré una credencial falsa, saqué una línea nueva, conseguí un trabajo informal en un taller. Me vestía distinto, me dejé la barba, me escondía en la multitud. Pero una noche, al regresar del trabajo, vi algo en la puerta del cuarto que rentaba. Una tarjeta negra, sin nombre, sin número, solo el dibujo de una serpiente en dorado. Me quedé paralizado. No era una casualidad, era otra forma de decirme: seguimos aquí. Esa noche soñé con el video, no con las imágenes en sí, sino con el momento exacto en que lo vi por primera vez. Y desperté sudando, con el corazón en la garganta. Pasaron semanas en las que creí que quizá me estaban dejando en paz. Me convencí de que si no hablaba, si no compartía nada, si no tocaba más ese celular, podrían olvidarse de mí. Hasta que llegué a la terminal de autobuses. Pensaba irme del estado, probar suerte en otro lado, desaparecer de verdad. Estaba esperando mi camión cuando lo vi. El mismo tipo del traje negro. Estaba parado junto a una columna, sin moverse, sin mirarme directamente. Pero sabía que me había visto. Me entró un escalofrío que me cortó la respiración. Me metí al baño, vomité y me encerré ahí más de 1 hora. Cuando salí, ya no estaba. O eso creí. Pero no abordé el camión. Sabía que si lo hacía, alguien me iba a estar esperando del otro lado. Me fui caminando sin rumbo, como un zombi. Desde entonces no tengo casa, no tengo lugar fijo. Duermo donde puedo, hablo lo mínimo y cargo conmigo esa culpa, ese miedo, ese recuerdo. Todo por haber encendido un celular que no debí tocar. Porque en Tepito uno aprende a vivir entre cosas robadas. Pero hay cosas que no se pueden vender. Y esa vez me tocó algo que no tenía precio, ni perdón. He pensado muchas veces en destruir ese celular, pero no lo tengo. Lo dejé en esa caja, en ese cuarto trasero que seguramente ya fue saqueado o sellado por alguien. A veces me pregunto si lo dejaron ahí como trampa, si fue plantado, o si yo fui solo una pieza más de algo que no alcanzo a entender. Lo que sí sé es que nada de lo que haga ahora va a cambiar lo que vi, ni borrar el archivo, ni mudarme, ni esconderme, porque ellos no quieren recuperar el teléfono. Quieren que yo recuerde que lo vi, que lo abrí, que por un segundo fui testigo de algo que no debía existir. Y eso es lo que más pesa. Saber que no hay salida, que no importa cuánto corras, siempre habrá alguien 2 pasos detrás. No he vuelto a usar un celular propio, ni redes sociales, ni banco, ni nada digital. Vivo en efectivo y desconfío hasta del aire. Algunos días logro olvidar, pero siempre hay una señal, una sombra, una mirada que me devuelve a ese instante. Y entiendo que mi vida cambió no por lo que hice, sino por lo que vi. Porque a veces en este barrio el peor error no es robar, es mirar demasiado. Yo siempre fui de turno nocturno, no por gusto, sino porque dejaba más lana. En la madrugada hay menos tránsito, menos competencia, y si sabes moverte, puedes hacer el día en unas horas. Esa noche, como tantas otras, andaba por Peralvillo, esperando a algún cliente perdido que necesitara volver a casa. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo vi. Un chavo tambaleándose en la esquina, con una sudadera rota y la cara llena de sangre seca. Al principio pensé que era uno más de tantos que salen de bronca, pero cuando se acercó noté que tenía los ojos completamente desorbitados. Se subió sin pedir permiso. Solo abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento. No dijo a dónde al principio, solo respiraba fuerte como si hubiera corrido cuadras enteras. Me quedé en silencio esperando a que hablara y después de 1 minuto empezó a soltar palabras sueltas. Nombres, calles, números, cosas sin orden. Gustavo, Candelaria 19. El gordo los traicionó. Lo miré por el retrovisor, pero él no me miraba. Solo apretaba una mochila contra el pecho. No me atreví a preguntar nada. Simplemente arranqué y seguí por Reforma como si nada. Lo llevé hacia el rumbo que mencionó, aunque nunca dijo una dirección clara. Se bajó en una esquina oscura, sin luces, cerca de una vecindad vieja. Ni me miró. Abrió la puerta, se bajó tambaleando y desapareció entre las sombras. Nunca pagó, ni una palabra de despedida. Me quedé sentado ahí unos segundos, sin saber bien qué hacer. Después prendí el motor de nuevo y me fui. O al menos eso creo, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme en mi cama con la ropa puesta y sin saber cómo llegué. Lo primero que hice fue ir al patio donde siempre dejaba el taxi. No estaba. Pensé que me lo habían robado, que todo había sido un mal sueño, pero al rato tocaron la puerta. Era la policía. Me preguntaron si era el dueño del Nissan blanco con placas tal y tal. Dije que sí. Me mostraron una foto. El coche estaba completamente calcinado, abandonado en una calle de la Doctores.
No quedaba nada, ni motor, ni asientos, ni rastros de papeles. Solo chatarra humeante. Me quedé en shock. No entendía cómo había terminado ahí, ni por qué no recordaba nada. Solo tenía la imagen de ese chavo en la cabeza. Fui a declarar. Conté lo poco que sabía. Que recogía a un chavo herido, que lo dejé en una calle al sur y que después no recordaba nada más. El oficial me miró raro, como si no me creyera. Me preguntó si sabía lo que había pasado esa noche cerca del punto donde subía el pasajero. Le dije que no. Me mostró un reporte. 5 muertos en una casa, todos ejecutados con precisión. Una masacre, lo llamaron. No era robo, no era ajuste común. Fue algo quirúrgico, como si alguien hubiera ido con una lista, nombre por nombre. Y mi taxi apareció a 3 cuadras de ahí. Esa noche no dormí. Sentía que me había metido en algo grande sin querer. Revisé mi celular 100 veces. No tenía llamadas ni mensajes, nada fuera de lo normal. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del chavo. Su mirada vacía, las palabras que balbuceó. Empecé a pensar si no era un asesino, si no lo había llevado directo al lugar donde ocurrió todo. Tal vez sí, pero también pensé que si yo hubiera reaccionado mal, si hubiera preguntado de más, quizá ahora estaría calcinado junto con el taxi. Esa idea me revolvía el estómago. Pasaron días en los que no volví a manejar. No quería salir de casa. Mi esposa me decía que estaba raro, que no hablaba, que me veía pálido. No podía explicarle. No sabía cómo. Hasta que un día, al revisar el buzón del edificio, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, una foto del muchacho sentado en la parte trasera de mi taxi, tomada claramente desde el asiento del copiloto. Abajo, escrito con marcador grueso, decía: «Gracias por no entregarme». Me temblaron las piernas. No sabía si era un agradecimiento o una amenaza. Desde entonces dejé de conducir de noche. Solo hago traslados en la mañana, rutas cortas, conocidos. Vendí el puesto del mercado y evito pasar por Peralvillo, porque entendí algo que nunca me enseñaron en los años que llevo al volante. En ciertos lugares, algunos pasajeros no necesitan pagar. Ya lo hacen con el miedo que te dejan pegado en la piel. Y a veces, el precio de llevarlos no se cuenta en dinero, sino en el silencio que te obligan a guardar. A veces me pregunto quién era realmente ese chavo, si lo mandaron, si se escapó, si mató por venganza o por encargo. Nunca más lo volví a ver. Pero cada tanto me parece verlo en otros rostros, en el pasillo del mercado, al cruzar una avenida, en la fila del banco. Siempre alguien joven, con los ojos huecos, cargando algo invisible. Y cada vez que lo imagino vuelvo a sentir ese vacío en el pecho. No por lo que pasó, sino por saber que estuve a segundos de desaparecer sin dejar rastro. Solo por estar en el lugar equivocado con el pasajero equivocado. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué ya no manejo de noche, les digo que prefiero el tráfico a la oscuridad. No lo entienden. Piensan que exagero, que me volví flojo o viejo, pero no saben lo que yo sé, que en Tepito hay carreras que no se corren por dinero. Hay pasajeros que no pagan con billetes, pagan con algo peor. Y si te toca uno de esos, más te vale no preguntar, no mirar atrás y sobre todo no hablar. Porque a veces sobrevivir depende solo de eso, de no convertirte en parte de la historia que nunca debiste conocer. Me llamo Estela y desde hace más de 20 años administro una vecindad en el corazón de Tepito. La casa fue de mis abuelos y aunque el barrio ha cambiado, yo nunca me quise ir. Siempre digo que Tepito tiene su propia alma. Algunos la entienden, otros no aguantan ni una semana. Alquilo cuartos por mes, casi siempre a comerciantes, gente de paso o jóvenes que apenas empiezan. Nada fuera de lo común, al menos hasta que llegó Adrián. Un tipo callado, bien vestido, educado. Me pidió el cuarto 3B. Lo revisó sin decir mucho. Pagó el mes adelantado y se instaló esa misma noche. Al principio pensé que era uno de esos inquilinos que uno agradece tener. Limpio, puntual, sin escándalos. Pero con el pasar de los días empezaron cosas que no me cuadraban. Algunos vecinos se quejaban de un olor fuerte en el pasillo. Yo también lo noté. Era algo entre químico y carne podrida, pero nunca constante. Iba y venía, como si él supiera cuándo ventilar. También hubo noches en las que oía ruidos extraños. No golpes ni música, sino algo más. Húmedo, como arrastrar algo pesado. Y otras veces, como si alguien estuviera llorando, pero sin alzar la voz. Toqué su puerta un par de veces para preguntar si todo estaba bien. Nunca abría. Decía que estaba ocupado, que era médico y trabajaba en cosas delicadas. Nunca traía visitas, ni salía mucho. Pero algo en su mirada empezó a incomodarme. Era una mirada vacía, como si no le importara ni siquiera disimular. No lo comenté con nadie.
Pensé que tal vez estaba exagerando, que eran ideas mías. Pero una mañana, mientras él no estaba, decidí entrar. Me llevé las llaves de repuesto con el pretexto de revisar una filtración que afectaba al cuarto de abajo. No tengo palabras exactas para lo que vi. Era como una clínica clandestina, pero no de las normales. Todo estaba impecable, ordenado, como si lo hubiera planeado al milímetro. Había una mesa metálica con correas en los apoyabrazos, una silla con manchas oscuras, frascos con etiquetas médicas y en una esquina una cámara de video montada en un trípode. En un estante encontré varias libretas con fechas, nombres y detalles que no entiendo del todo, pero algunos decían paciente no reaccionó bien o fase final completada. Quise vomitar. Cerré todo y me fui directo a la fiscalía. En la fiscalía me miraron raro. Tomaron mi declaración, anotaron todo, pero con esa cara de es una vieja exagerada. Aún así, un agente me acompañó esa misma tarde a la vecindad. Subimos al 3B, yo temblando de los nervios. Pero al abrir la puerta todo estaba diferente. El cuarto estaba vacío, limpio. No había sillas, ni mesa metálica, ni frascos, ni libretas, ni cámara. Solo el colchón viejo y una mochila vacía en la esquina. Me puse a llorar de coraje. Sentía que me estaban haciendo quedar como loca. El policía me dijo que seguramente me confundí, que tal vez lo soñé o vi alguna película rara. Me fui a dormir con el estómago revuelto. A la mañana siguiente, Adrián ya no estaba. Se había ido durante la madrugada sin dejar notas, sin avisar, sin recoger el depósito. Revisé el cuarto de nuevo. Nada, solo un olor tenue, ese mismo que había notado antes como una mezcla de cloro y óxido. Me senté en la cama con las manos en la cara, sintiendo que algo se me escapaba entre los dedos. No podía demostrar nada y sin pruebas todo quedaba en mi palabra. Pero yo sé lo que vi, sé lo que olí y sé que ese hombre no era médico, al menos no en el sentido normal de la palabra. Después de eso decidí que el 3B no se vuelve a rentar. Lo cerré con 2 candados y reforcé la chapa. Los vecinos me preguntan por qué y solo digo que está en reparación. A veces subo a echarle un vistazo por si vuelve, por si dejó algo escondido. Nunca hay nada, pero el aire aún se siente distinto ahí adentro, cargado, como si las paredes guardaran un secreto que nadie más quiere escuchar. Nunca volví a ver a Adrián. Ni su nombre aparece en el padrón, ni su CURP era válida, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, dejé de hablar del tema. ¿Para qué? Nadie me creyó. Hasta mi sobrina me dijo que probablemente fue una pesadilla, que ya estoy grande, que uno mezcla las cosas. Pero yo no confundo olores con sueños, ni me invento libretas con nombres y fechas. En Tepito he visto cosas feas, sí, pero eso fue otra cosa. Fue el tipo de maldad que no hace ruido, que paga puntual, que te mira sin culpa, y que cuando se va te deja con la certeza de que el horror no necesita fantasmas para existir. A veces cuando subo a tender la ropa o a barrer el pasillo, me detengo frente a la puerta del 3B. Me quedo unos segundos en silencio escuchando. No sé qué espero oír. Tal vez algo me diga que no estoy loca. O tal vez sigo esperando que alguien más note lo mismo para no cargar con esto sola. Pero nadie ve nada. La vida sigue en la vecindad. Llegan nuevos inquilinos, se escucha música, se discuten cosas tontas, y ahí está esa puerta, cerrada, como una cicatriz que nadie se atreve a tocar. Yo la mantengo sellada, no por rencor, sino por respeto al miedo que sentí. No sé cuántas personas pasaron por esa habitación antes que yo entrara. No sé si Adrián era parte de algo más grande o si actuaba solo. Pero lo que sí sé es que los monstruos no siempre tienen cuernos ni aparecen en películas. Algunos pagan renta, saludan por las mañanas y se desaparecen como si nunca hubieran estado. En Tepito lo aprendí tarde. El horror más puro no necesita fantasmas, solo necesita una llave y un cuarto vacío.